Hola, ahora vamos a ver sobre las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, tal como vemos aquí una gráfica B versus T, pero antes de resolverla, el ejercicio, vamos a realizar una pequeña introducción. Entonces, cuando yo tengo una gráfica B versus T, ¿sí? Puedo tener diferentes tipos de gráficas. Como por ejemplo, en el primer caso, yo tengo una gráfica en este modelo. B versus T, ¿sí? Yo tengo una gráfica de esta manera. Ahora, si yo le calculo la pendiente a esta gráfica que está aquí, si yo le calculo la pendiente, voy a obtener lo que es la aceleración, ¿sí? Es decir, que la aceleración en una gráfica P versus T es la pendiente. Y esta aceleración va a ser mayor a cero. Es decir, que la aceleración tendrá una magnitud positiva. Para el segundo caso, entonces le voy a poner primer caso. Para el segundo caso, ¿sí? Yo tengo una gráfica de esta manera. Aquí tengo B versus T, tengo un comportamiento así. Entonces, si yo tengo ese tipo de gráficas, ¿sí? Es decir, que está inclinada hacia la izquierda, si yo le calculo la pendiente a esta gráfica, si yo le calculo la pendiente, estoy calculando la aceleración, pero esta aceleración va a ser menor que cero. Es decir, que la aceleración va a tener una magnitud negativa. Y el tercer caso, ¿sí? El tercer caso, B versus T, ¿qué tengo en el tercer caso? Tengo un comportamiento de la siguiente manera. Tengo una recta horizontal. Entonces, si yo le calculo la pendiente va a ser igual a cero, lo cual significa que la aceleración va a ser igual a cero. Entonces, cuando tengo un caso como el tercero, directamente, si se acorta o se alarga la trayectoria, de igual manera la aceleración va a ser igual a cero. Entonces, ahí tengo estos casos. Ahora, ¿qué más puedo hallar con esta gráfica B versus T? Si yo le calculo el área, ¿sí? Bajo la recta, ¿sí? Obtengo lo que es la distancia recorrida. Es decir, si yo trazo una perpendicular hacia el eje de la abscisa, hacia el eje T, si yo calculo esta área que está aquí, ¿sí? Obtengo lo que es la distancia recorrida. Entonces, quiere decir que el área total bajo la recta es igual a la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, el área total bajo la recta es la distancia recorrida. Entonces, aquí en el segundo caso también tengo, ¿sí? Si yo le saco el área, ¿sí? Bajo la recta para que llegue el eje de las abscisas, ¿sí? Este es el área total, que es la distancia recorrida. De igual manera, ¿sí? Aquí también tengo yo lo que es, si yo le calculo el área, tengo que es la distancia recorrida por el objeto. Entonces eso, si yo le calculo el área, obtengo lo que es la distancia recorrida. Entonces con esta pequeña introducción voy a resolver el problema. Entonces antes de eliminar me doy cuenta ya de una vez que estoy en el primer caso, ¿verdad? Y la aceleración va a ser positiva. Pero veamos si es positivo. Vamos a eliminar esto. Vamos a resolver. En la siguiente gráfica se describe el movimiento de un automóvil. Determine la aceleración y la distancia recorrida del automóvil.
Entonces vamos a resolver el problema. Entonces me pide la aceleración. Entonces yo sé que si le calculo la pendiente, estoy calculando la aceleración. Entonces la aceleración es igual a V1 menos V inicial sobre T1 menos tiempo inicial. Entonces yo tomo 2 puntos en la recta, 2 puntos. Entonces yo voy a tomar este punto que está aquí como V inicial y el final como V1. ¿Sí? Entonces tomo esos 2 puntos, pueden ser cualquiera. Usted puede coger estos 2 puntos, ¿sí? O puede coger este punto que está aquí con el de acá, cualesquiera, ¿sí? Entonces voy a calcular la aceleración. Entonces la aceleración es igual, ¿sí? Velocidad 1. Entonces me dice, voy al eje de las ordenadas, ¿cuánto vale V1? Entonces V1 es igual a 30, tal como marca allí, ¿sí? Entonces V1 es igual a 30 metros por segundo, menos la velocidad inicial, ¿sí? Está en el eje 0,0, ¿sí? En la coordenada 0,0. Entonces es igual a 0 metros por segundo. Ahora me voy con el tiempo. Con el tiempo, ¿sí? Entonces yo trazo aquí una línea, debe ser entrecortada, ¿sí? Una línea entrecortada, lo cual me indica T1. Entonces T1 está aquí, me da un valor de 5 segundos. Entonces coloco en la ecuación 5 segundos. Menos el tiempo inicial, tal como marca aquí el punto inicial, punto de origen, T0 es igual a 0 segundos. Entonces resolviendo esto, yo tengo que la aceleración es igual, bueno, 30 dividido para 5, 6 metros sobre segundos al cuadrado. Y mire, ya tengo lo que es la aceleración. Ahora también me pide calcular la distancia recorrida, tal como habíamos dicho en la introducción, que si yo le calculo el área, ¿sí? Bajo la recta hasta que llegue el eje de las abscisas, yo lo que tengo es la distancia recorrida. Entonces si yo, el área, ¿sí? De esta figura geométrica que acaba de formarse, ¿sí? Como está allí, estaría que está aquí. Si yo le saco el área, ¿sí? Estoy calculando la distancia recorrida. Entonces, como es un triángulo, ¿sí? El área es igual a la distancia recorrida. Distancia recorrida. Entonces lo voy a colocar como D. La distancia es igual. El área, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Yo sé que el área de un triángulo rectángulo es base por altura sobre 2. Entonces D es igual, ¿cuánto vale la base? Entonces calculo la base. Entonces B es igual a 5 segundos. Entonces coloco aquí 5 segundos. Por la altura H. ¿Cuánto vale H? Veamos. Marco la altura. Veamos. Entonces H me da un valor de 30 metros por segundo. Entonces reemplazo aquí 30 metros por segundo sobre 2. Entonces el resultado de es igual a la distancia recorrida. Puedo simplificar 15. ¿Sí? 15 por 5, 75. Entonces tengo yo 75 metros. Entonces eso es lo que recorrió el automóvil.
Entonces, mire, ahí está el ejercicio. Dos. En la siguiente gráfica se describe el movimiento ahora de un tren. Determine la aceleración y la distancia recorrida. Entonces veamos, entonces tengo yo, aquí lo analizo en primer lugar, B versus T, si me cumple, entonces puedo ir a la aceleración. Y veo que está inclinada hacia la derecha, por lo tanto la pendiente es positiva, es decir, que la aceleración es positiva. Entonces yo ya sé que la aceleración es igual a B1 menos B sub 0 sobre T1 menos T sub 0. Entonces le calculo la pendiente a esta recta y obtengo lo que es la aceleración. Entonces tomo dos puntos, B1 y B sub 0. Ahí está. Entonces B1 veo yo que es en el eje de las ordenadas 100 metros por segundo menos la velocidad inicial, ahora es de 20, porque parte del eje 20, entonces 20 metros por segundo. Sobre tiempo 1, ¿cuánto es tiempo 1? 5 segundos. ¿Por qué? Porque voy a trazar línea entrecortada, veamos cuánto vale. ¿Sí? T1, 5 segundos. Menos T sub 0, aquí, es igual a 0 segundos. Entonces resolviendo yo tengo que la aceleración es igual de 100 menos 20, 80 dividido para 5, 16. Fácil y sencillo. 16 metros por segundo. Como vemos, el tren ha ido a una mayor aceleración, mayor velocidad. Listo. Ahora, ¿qué más me piden? Me piden hallar la distancia recorrida. Entonces, yo sé que el área bajo la curva es una distancia, es la distancia recorrida. Pero como nos damos cuenta, ¿sí? Yo puedo seccionar esta región, ¿sí? Porque todo el área, ¿sí? Entonces, bajo la recta es la distancia recorrida. Es decir, puedo seccionar esta parte y decir que este es área 1 y este es área 2, ¿sí? Donde área 1 es esto que está aquí, este es área 1, ¿sí? Entonces todo esto es área 1. Y área 2 es lo que está acá abajo. Entonces formaron dos figuras geométricas. Entonces la primera, estamos hablando de un triángulo rectángulo, y la segunda estamos hablando de un rectángulo. Entonces si yo sumo esas áreas, ¿sí? Estoy obteniendo lo que es la distancia total recorrida. Entonces el área total, ¿sí? El área total, que es la suma de las dos áreas seccionadas, área 1 más área 2, ¿sí? Es la distancia recorrida. Aquí le pongo distancia recorrida. Distancia recorrida. Entonces si yo calculo esto, vamos a ponerle D es igual, D es igual a la distancia recorrida. El área 1, como habíamos dicho, es un triángulo rectángulo y es base por altura sobre 2. Más el área 2 es un rectángulo y esto es base por altura. Entonces, buscando estos valores en la gráfica, la base, observamos que la base para ambos es de 5. ¿Sí? Entonces B es igual 5 segundos. Entonces la base para ambos es de 5 segundos. Entonces reemplazo 5 segundos por la altura del triángulo, ¿sí? Triángulo rectángulo, veamos. Esta altura que está aquí, vamos a ponerle H, es un valor de 100 menos 20, 80 metros por segundo. Aquí le pongo 80 metros por segundo sobre 2, más la base del rectángulo es la misma,
¿sí? Se le coloco aquí 5 segundos, pero la altura, ¿sí? La altura del área 2, que es el rectángulo, entonces veamos cuánto es. Esta altura es de 20 metros por segundo. Aquí le pongo 20 metros por segundo. Entonces simplifica segundo, segundo, se va. Entonces me queda que la distancia es igual a, simplifico, multiplico 50 por 5 por 8, 40, le aumento el 0, 400 dividido para 2, 200. Entonces aquí tengo 200 metros más 20 por 5 es igual a 100 metros. Entonces la distancia recorrida es igual de 300 metros. Ahí está resuelto el ejercicio. Tanto que me piden la aceleración, ¿sí? Y la distancia. 3. En la siguiente gráfica se describe el movimiento de un motociclista. Determine la aceleración del motociclista. Ahora me piden solamente la aceleración. Entonces veamos, estoy en el segundo caso, ¿sí? Está inclinada hacia la izquierda la pendiente, por lo tanto la aceleración es negativa. Entonces vamos a comprobar si es negativa. Entonces aceleración es igual, ¿sí?, a B1 menos B sub 0 sobre T1 menos T sub 0. Entonces aceleración es igual. Entonces tomamos 2 puntos en la gráfica. Entonces aquí tengo mi B inicial y aquí está mi B1. Entonces voy a la gráfica B1, ¿sí?, equivale a 0, tal como está allí. Entonces aquí le pongo 0 metros por segundo. Menos la velocidad inicial, está aquí, está justamente en el 25 metros por segundo. Y T1, ¿sí?, en el eje de las abscisas, aquí está T1, me da un valor de 7 segundos menos el T sub 0, ¿sí?, trazo una recta aquí, T sub 0, me da un valor de 0 segundos. Entonces resolviendo la aceleración, ¿sí?, es igual 25 dividido para 7 menos 3.57 metros sobre segundos al cuadrado. Tal como habíamos dicho que la aceleración iba a ser negativa, por lo tanto se comprobó. Menos 3.57 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, aquí no me pide la distancia recorrida, pero puedo hallarlo, ¿sí? Entonces veamos cómo calculo, obteniendo el área, ¿sí?, bajo la recta hasta el eje de las abscisas, es la distancia recorrida. Entonces el área de este triángulo que está aquí, porque es una figura geométrica, es la distancia recorrida, ¿sí? Entonces veamos, entonces D es igual, ¿cuál es el área de la figura geométrica? Es un triángulo, y yo sé que un triángulo, el área es base por altura sobre 2. Entonces busco esos valores. La base, veamos cuánto es la base. Ese gráfico aquí, ¿sí? La base es de 7 segundos, pongo B es igual a 7 segundos. Entonces, 7 segundos es la base. Por la altura, ¿sí?, la altura, ¿sí?, es un valor de H vale 25, ¿sí?, 25 metros por segundo. Entonces 25 metros por segundo sobre 2. Entonces simplifica, se va a segundo, y me queda metros. Por lo tanto es 7 por 25, ¿sí?, dividido para 2. Entonces me da un resultado de 87.5 metros. ¿Sí? Aunque no me pedía la distancia recorrida, de igual manera lo calculé. ¿Sí?
Y miren que no es negativa la distancia, ¿sí? Porque es de la distancia recorrida. Se mide sobre la trayectoria. Si fuera desplazamiento es diferente, ¿sí? Pero es la distancia recorrida, que se mide sobre la trayectoria. 4. En la siguiente gráfica se describe el movimiento de un Ferrari, ¿sí? Determine la aceleración del Ferrari. Entonces, ahí está un Ferrari, aproximadamente 180 metros por segundo, ¿sí? Pero, ¿sí? Aquí estoy en el tercer caso. Entonces yo digo directamente que la aceleración, ¿sí? Es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? No hay aceleración, porque en una gráfica B versus T, si la recta es horizontal, ¿sí? Entonces se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración es igual a 0 metros por segundo al cuadrado. Cuando tengo una gráfica así, es de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Y lo puedo comprobar. Entonces veamos. Aceleración es igual, ¿sí? V1 menos V sub 0, T1 menos T sub 0, donde la aceleración es igual. Entonces V1 queda aquí y V sub 0 está aquí. Entonces V1 me marca 180 metros por segundo menos velocidad inicial también es 180 metros por segundo sobre T1, ¿sí? Se trazo la recta perpendicular, T1 es de 5 segundos menos T sub 0, de igual manera, está en el eje, y entonces trazo una perpendicular, T sub 0 es igual a 0 segundos. Por lo tanto, 180 menos 180, 0. Entonces ahí está comprobado porque la aceleración es 0 cuando la recta es horizontal. ¿Sí? Entonces ahí están los ejercicios de los tipos de gráfica que pueden existir en el MRUA. Listo.